Tenemos esto que hemos llamado la nueva normalidad, implica el cambio de estas prácticas de la que he hablado hoy y hablaremos próximamente, siempre. No se trata de regresar a lo que hacíamos normalmente, sí se trata de recuperar nuestras vidas en muchos aspectos fundamentales, poder salir por el sustento diario, poder salir porque queremos tener una vida social, pero en una nueva forma, una forma que nos ayude a disminuir los peligros y que podamos vivir, literalmente vivir, convivir en presencia de este virus, con las medidas de sana distancia. 41 días de ese proceso, llevamos 134 conferencias de prensa y las mantendremos todo el tiempo que apreciemos que la sociedad las considera útiles. Recibimos innumerables comentarios positivos, no tan positivos, críticos, bienvenida a la crítica, bienvenida a la crítica. Recibimos comentarios agresivos, los respetamos, tratamos de buscar la parte constructiva detrás de ellos. Pero seguiremos informando porque consideramos que es muy importante que la sociedad, que el pueblo de México tenga información que procede del Sistema Nacional de Salud, de una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras de la salud que producen esta información de cada rincón del país. Hay más de 26,000 unidades de salud y todas ellas cumplen de una manera ordenada, organizada, el proceso de informar sobre las variables epidemiológicas que aquí presentamos. Nuestra responsabilidad, porque es útil y también es un gesto de respeto al trabajo que hacen todas y todos ellos, es consolidar esa información, procesarla, analizarla y presentarla aquí, para que tenga utilidad para el pueblo de México. Vamos a pasar a la siguiente. Empecemos con el panorama mundial. Distintas versiones, distintas modalidades. Como ven, nos interesa que sea más dinámica la comunicación. Y hoy queremos, con este mapa, comentar un punto muy específico que mañana, si es posible, entraremos a un poquito más detalle, que es pruebas diagnósticas. Estamos identificando, y por eso la motivación de regresar a este tema, del que hemos hablado en otras ocasiones, que empiezan a cambiar un poco las prácticas de uso de pruebas diagnósticas en el país. Aquí y allá aparecen noticias del uso de ciertas pruebas con una interpretación que no coincide con las recomendaciones técnicas y científicas que son aceptadas mundialmente. Específicamente, el uso de pruebas rápidas que están siendo interpretadas como diagnósticas de COVID-19 y no son para eso las pruebas rápidas. En el mejor de los casos, las pruebas rápidas que están basadas en anticuerpos, en detectar anticuerpos, lo que debería interpretarse es la persona que salió positiva en un periodo incierto, posiblemente de 10 días y más, tuvo exposición al virus. Esa es la interpretación, pero mañana, si se puede, entraremos a detalle. Veamos ahora cuáles son, de acuerdo con este mapa que procede de este mismo sitio, Nuestro Mundo en Datos, Our World in Data, en donde la información se compila con el auxilio de los Centros de Control de Enfermedades de Europa, a partir de la información que se conoce por distintas fuentes en el mundo, en la práctica que se hace en el mundo. Y encontramos este mapa que nos parece muy interesante, que presenta 4 clases de política respecto a las pruebas. Están comentadas en la parte de abajo. Vamos a ir por ellas. En color rojo o marrón son aquellos países que no tienen una política específica para la realización de pruebas, o al menos que no se conoce formalmente cuál es esa política. No hay un documento técnico de acceso público que permita identificar cuál es esa política. Tenemos unos pocos países en esa condición, de acuerdo con esta fuente de información que, insisto, compilan los Centros de Control de Enfermedades de Europa. Está aquí Yemen y está un país africano, debe ser, ahora mismo se me olvidó cuál es, pero me voy a acordar. Y no tiene una política concreta de realización de pruebas. Tenemos los países que están en color café claro,
donde se hacen pruebas en personas sintomáticas que cumplen criterios específicos, que cumplen definiciones específicas. ¿Cuáles son estos? Muchos países africanos, algunos países europeos, Finlandia, tenemos aquí países del centro de Asia, tenemos Mongolia, etcétera, algunos países del sureste asiático. En América tenemos varios países en el lado sur, tenemos a Cuba, tenemos a varios países centroamericanos y tenemos a México. Hemos comentado que en México tenemos un lineamiento de vigilancia epidemiológica que se estableció en el inicio de esta epidemia, en donde hay criterios específicos si una persona es reconocida como caso sospechoso de COVID-19, de acuerdo a sus características médicas, características clínicas, la presencia de fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta y alguno de los síntomas accesorios, entonces es un caso sospechoso y se le realizan pruebas con dos objetivos fundamentales. El primero, limitar la transmisión. La persona es estudiada como un caso, se estudian a sus contactos y se procura que todo el sistema caso-contactos quede en aislamiento. Esta técnica se llama contención centrada en personas. México la practica desde el inicio de la epidemia, antes incluso de tener el primer caso. Producto de esta práctica es que se encontró el primer caso el 28 de febrero de 2020 y se ha seguido utilizando. Esta práctica tiene sus límites. Cuando son relativamente pocos sistemas caso-contacto es muy útil, pero cuando son muchos casos se empieza a perder la capacidad de rastrear todos los contactos. La práctica ha seguido para ciertos escenarios específicos, resulta más útil. Aquí mismo experimentamos en este grupo de comunicadoras y comunicadores una situación ilustrativa. Y lo recuerdo para la población, aquí quizá la mayoría de ustedes lo recuerdan. Tuvimos a un colega, a un compañero de la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Salud que presentó COVID. Afortunadamente se recuperó en 10 días, goza de plena salud, le mandamos un saludo. Pero este colega estuvo en este mismo recinto y obviamente en el proceso de admisión, de entrada, etcétera, convivió con reporteras y reporteros de esta conferencia. Enseguida se activó un estudio de contactos y en ese estudio de contactos, que se estudiaron más de 20, estaban involucradas las reporteras y los reporteros. Y se recomendó aislamiento hasta que se encontró pruebas negativas en el periodo procedente para todos los contactos, afortunadamente. Es un ejemplo, se hace en muchos otros espacios, en espacios bastante más grandes como la central de abastos, se está haciendo este tipo de trabajos. La central de abastos es el mayor mercado de insumos básicos, de alimentos de América Latina. Tiene 100,000 personas trabajando ahí, más todos los visitantes. Bueno, se sigue usando. Segundo propósito de realizar pruebas en México es el monitoreo epidemiológico. El propósito, reconocer los patrones de distribución en el espacio físico, es decir, pueblos, municipios, estados y el país en su conjunto de la epidemia. Es la brújula, es el monitor, es el radar que nos ha permitido con enorme precisión saber por dónde se está dispersando la epidemia y a qué tiempo lo ha hecho y dónde ya ha regresado. Aquí presentamos frecuentemente mapas, hoy vamos a presentar un mapa de la región y verán ustedes la precisión con la que se tiene esto por municipio. Eso es para lo que se usan las pruebas en México. Asumimos que en los otros países que tienen una política definida, los propósitos están claros, no necesariamente son los mismos que en México, pero están claramente identificados. Luego tenemos países que están en este color turquesa y en estos países, color turquesa, no hay una orientación como la de los otros países, sino que se hace prueba a cualquier persona, pero que tenga síntomas. Tenemos Brasil,
tenemos varios países en América Latina, Chile, Colombia, tenemos países en África, tenemos algunos países, varios, de Europa Occidental, tenemos varios países en Asia, incluido y la India, segundo país más poblado del mundo, tenemos Australia, etcétera. Y se toman muestras para diagnóstico por laboratorio a personas que tengan síntomas. Y luego tenemos pruebas públicas abiertas, incluyendo personas asintomáticas. Una persona tiene curiosidad de saber si tiene o no el virus. ¿Cuál podría ser su motivación? Algunos, tener síntomas. Otros, la inquietud de tener o no la infección, porque quizá estuvieron en contacto con alguien que fue confirmado. Pero también hay quien solamente porque quiere hacerse la prueba. En esos países se ha puesto a disposición pruebas, mayormente destacan países como Estados Unidos en términos del volumen o número de pruebas, en donde es una actividad comercial. Hay alguien que produce esta prueba, es decir, que realiza la prueba en un laboratorio privado, hay alguien que la quiere y la puede pagar, la paga y se encuentra la prueba. Queríamos compartir con esto cuál es la diversidad que hay en el mundo. Mañana vamos a entrar, ojalá, en detalles sobre qué significan los resultados. Veamos ahora otros elementos. Llevamos 12.322.000 casos confirmados en el mundo desde que empezó la epidemia en enero de 2020, 22% de ellos, que son 2.690.000, redondeando el número, en los últimos 14 días, y la tasa de letalidad global es 4.5%. Entremos en materia con México. En México tenemos 51.701 casos de los últimos 14 días, son los casos activos estimados. Aquí se incluyen los confirmados, más aquellos que están aún sospechosos, pero que les hemos aplicado el porcentaje de positividad. Esto lo hemos venido haciendo y lo explicamos aquí varias veces. Hay personas que aún no tenemos el resultado de la prueba, pero ya sabemos que en la semana donde presentaron los síntomas, la probabilidad de ser positivas era, en promedio ha sido 47%. Entonces se le aplica eso, ese porcentaje, al número de personas que fueron casos sospechosos y se suman a los casos confirmados. Es decir, no estamos anticipando al resultado de la prueba. Cuando cada una de esas personas sea confirmada, entra en la misma estadística. Cuando sea descartada, ya no es considerada en esa estadística. Esa es la mecánica. 51.701 son 16%. Noten que es menos que el promedio mundial, que fue 22%. Esto es consecuencia de la desaceleración de la epidemia. Esta gráfica la vimos ayer, la hemos estado viendo a lo largo de la semana, es la misma porque está cortada en la semana 26, donde los datos ya están estables, porque no está el fenómeno de retraso que suele ocurrir en los sistemas de vigilancia epidemiológica en todo el mundo. Hoy está terminando la semana 28, mañana empezaremos a reportar la semana 27, porque mañana empieza la semana 29. Entonces 2 semanas las dejamos hasta que tenemos datos estables. Los casos recuperados suben, la mortalidad tiene este descenso que estaremos vigilando a ver si es estable. La siguiente. La desaceleración, queremos mostrarla conforme va ocurriendo, es la misma estimación. Esta es la velocidad promedio a la que se presentan nuevos casos estimados con la mecánica que acabo de explicar. Empezamos con cerca de 26%. Y esto ha ido disminuyendo. Esto está por fecha de inicio de síntomas. Y tenemos hoy un crecimiento de 1.2%. La predicción, de acuerdo a la trayectoria, es que esto irá desacelerándose progresivamente. La siguiente. Lo mismo para las defunciones, todas y cada una de ellas muy lamentables. Tenemos una desaceleración. Empezamos con 30% en marzo, 22 de marzo, donde se reportó la primera defunción, y hemos llegado a 1.4%.